del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor la gracia del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar en el curso de introducción a la formación de el pueblo de Israel una etapa que hizo que las cosas fueran cambiando poco a poco, ¿cierto? Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender cuáles fueron los cambios, cuáles fueron los errores que cometió ese pueblo y que nos ayude a pensar también en nuestra historia, cuáles pueden ser a veces los anhelos nuestros que pueden estorbar al proyecto de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día, perdona nuestras ofensas, Perdona nuestras también ofensas, nosotros como también perdonamos a nosotros quienes nos perdonamos a los ofenden. que nos ofenden. No nos dejes caer en No nos dejes caer en la tentación, líbranos tentación del y mal. líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, entonces cerramos otra vez los micrófonos, ¿cierto? Y ya, como espacio de la grabación, quiero que conste que le agradecemos mucho a las hermanas de la presentación por habernos facilitado esta transmisión. Estoy unos días con ellas, ¿cierto? Y yo les dije que necesitaba esto y adaptaron todo el sistema. Entonces, gracias, ya estamos grabando. Y vamos entonces a retomar lo que decía. Voy a presentar un momentico y en la presentación voy a pasar el documento de historia de Israel, la formación del pueblo de Israel. Voy a poner aquí donde no me estorbe la imagen que me está tapando. Listo. Están viendo ya el escrito, ¿cierto? Sí lo están viendo. Sí, Sí, lo padre, estamos ya. viendo. Bueno, Sí, Sí. padre. perfecto. Bueno, habíamos dicho una cosa. Cuando llegaron a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, llegaron con un proyecto que estaba en la alianza del Sinaí. Adorar un solo Dios, el que los sacó de Egipto, Yahvé, que traduciendo en castellano, yo soy el que soy, y mejor todavía, de que soy, soy, que se comprometió a liberarlos. Ya llegaron a la tierra prometida, ya se organizaron como tribus a partir de las familias. Las familias como lo prioritario, después asociaciones de familias, después las tribus, sin rey, sin impuestos, sin ejército, es decir, con la solidaridad, con las asambleas, con la conversación, con la decisión de estar uno para todos y todos para uno. Esa había sido la historia de la organización tribal de la nación. Eso ya lo vimos. Pero ocurrió una cosa. La situación histórica allá, en ese territorio, fue cambiando. Entonces voy a leer y vamos a hacer el comentario siguiendo la lectura. El surgimiento de la monarquía en Israel. Nosotros hemos oído hablar del rey de Israel, etcétera. Incluso a Jesús se le puso el título en la cruz de rey de los judíos. O sea, aquella vida que fue al principio sin rey cambió. Vamos a ver por qué cambió. Entonces, el tribalismo, lo que habíamos visto hasta ahora, fue un proyecto alternativo de sociedad igualitaria, una sociedad fraterna, justa y participativa, que logró sostenerse durante un periodo relativamente largo, aproximadamente 200 años. Veo que eso de 200 años no está escrito ahí, pero fue más o menos el tiempo en que hubo tribalismo. Pero surgieron condiciones nuevas que provocaron un cambio sustancial en la vida de las tribus. ¿Qué apareció? Como factores internos, corrupción de los líderes, o sea, de los jueces. Vamos a leer un texto que nos va a ayudar a entender esto, ¿cierto?
Pero entonces apareció la corrupción de los líderes, de los jueces. También hubo luchas internas por el poder. Hubo un tal Abimelech y después Jefté que ya intentaron ser reyes, pero usurpando eso, ¿cierto? Luego también hubo tecnología agrícola que empezó a mejorar la tecnología y eso produjo excedentes. O sea que la gente no empezó a producir únicamente para el consumo de las familias, de la comunidad, etcétera, sino que ya les sobraba. Y cuando sobra, va apareciendo la necesidad de comercio. Y el comercio va afectando la vida de las comunidades. Entonces, no nos olvidemos, no sé si lo dije o no, pero entre las cosas que había es que la propiedad no era privada, sino que la propiedad, la tierra, es de Dios. ¿Cierto? La tierra es de Dios y no se puede vender, no se puede negociar, no se puede arrendar, no se puede hipotecar, nada. Es decir, es de Dios. Y lo que se hace es simplemente buscar que la tierra le sirva a las familias y a las comunidades, etcétera. Eso es otro aspecto bien importante del tribalismo. Pero aquí ya empieza a aparecer excedentes en la producción. También empezó a aparecer la cría de ganado mayor. Recordemos que al principio se hablaba únicamente de agricultores y de pastoreo de ovejas. El pastoreo de ovejas pide movilidad porque las ovejas tienen que ir de un lugar a otro. ¿Cierto? Pero en cada lugar están poco tiempo y van emigrando de un lugar a otro. Y entonces hay algunas dificultades con los agricultores que a veces las ovejas tienen que pasar por su territorio, cosas de esas que puede haber de dificultad entre los nómadas y los que están sedentarios en un sitio. Pero ya con el ganado mayor, es decir, con toros y con vacas, con ganado bovino, ellos necesitan tierras grandes. Nosotros sabemos que donde hay ganado tiene que haber grandes extensiones de tierra. Aquí, por ejemplo, en los llanos orientales, en la costa atlántica, en muchas partes. Y también para eso han ido dañando muchas partes del Amazonas. Es decir, para convertirlo en tierra ganadera. Y el ganado entonces pide extensas eh, regiones para tener el ganado. Por otro lado también, además de lo que hemos hablado, apareció el retorno de algunos grupos al baalismo. ¿Qué significa el baalismo? Yo les había dicho que allí en las tribus estaban los que vinieron con Moisés y entraron con Josué a la tierra prometida, la gente que se les había unido en el camino y los que encontraron allá en Canaán. Allá en Canaán había muchas etnias, muchos grupos y allá había muchos dioses locales, ¿cierto? El dios de esta montaña, el dios de la otra montaña, el dios de este valle, etcétera, etcétera. Esos son los Baales y esas religiones son buscar a Dios para que Dios les fertilice la tierra, entonces el dios de la lluvia y de la fertilidad. ¿Cierto? Y entonces alguna gente que había dejado esos dioses para unirse a Yahvé en aquella asamblea en que todos dijeron, seremos el pueblo de Yahvé, algunos volvieron. Ustedes saben que eso ocurre en la historia, ¿cierto? Algunos que echan hacia atrás. Pero eso también empezó a generar problemas en las tribus, en la organización tribal. Todos esos como problemas con factores internos. Corrupción de los líderes, lucha por el poder, tecnología agrícola que produce excedentes, cría de ganado que también entonces empiezan a aparecer los terratenientes, ¿cierto? Retorno al baalismo, etcétera. Y la insolidaridad. Eran todos para uno y uno para todos, pero eso se fue diluyendo. Como factores externos apareció la expansión de los filisteos. Los filisteos cada vez fueron cogiendo más terreno. ¿Cierto? Y ya no solamente las partes planas, sino que empezaron a subir un poquitico. ¿Cierto? Hubo incursiones en el territorio de Israel, o sea, van subiendo un poquitico. ¿Cierto? Y ya van subiendo sabiendo que no tienen que utilizar estos carros, sino ya van aprendiendo a subir a las montañas.
También por el lado de Oriente, o sea, por donde está el río Jordán, de ahí para allá empezaron a invadir también. Entonces, invaden desde aquí, desde la costa, porque por aquí, por la costa, están los filisteos. Yo creo que todos recordamos el sitio que varias veces le he mostrado que corresponde a los filisteos, donde hoy está la franja de Gaza y de ahí al norte toda la zona costera. Empezaron a entrar un poquito de acá, pero por el otro lado empezaron a entrar más, ¿cierto? Los amonitas, los moabitas, los edomitas y madianitas. Entonces los están invadiendo. Y ya estos empezaron a sufrir de que no iban a ser capaces de defenderse de tanto ataque enemigo. Y que algunos ya tenían cada vez armas un poco más sofisticadas. Entonces les apareció la tentación. Ante estas circunstancias nuevas surgió la necesidad de un gobierno fuerte que administrara justicia y que coordinara un ejército permanente para la defensa. Un ejército permanente para la defensa. Ellos antes habían estado sin rey y sin ejército. Antes simplemente cuando había un ataque, tocaban la trompeta y se regaba la noticia y toda la gente mandaba campesinos a defender al que necesitaba defensa. Y después de eso, que lograban solucionar los ataques, volvían a su tierra. Pero ya estaban necesitando, decían ellos, un ejército permanente. Y entonces surgió así la idea de tener un rey como las otras naciones. Yo les pedí a ustedes, creo que se los había pedido, Samuel capítulo 8, del 1 al 22, ¿cierto que sí? Que les había pedido que hicieran la lectura. Sí, padre, sí. ¿Sí Sí, o no? padre. Bueno, Sí. y lo habrán leído. Entonces vamos a mirar lo que pasó ahí, ¿cierto? Ahí dice que los hijos de Samuel se corrompieron. Samuel, ¿quién era? Era al mismo tiempo un líder político y un líder espiritual. Era de aquellos que llamaban jueces, jueces espontáneos, no eran elegidos por votación, nada, sino que iban surgiendo, ¿cierto? Porque así fue el liderazgo. De las familias iban surgiendo líderes, de las asociaciones de familias. Y eh, Samuel resultó un gran líder. Se nos habla incluso que cuando era niño, la mamá lo ofreció en el templo, ¿cierto? Y la mamá había sido estéril como las ancianas de la época de antaño, como la mujer de Abraham, de Isaac, de Jacob, que habían sido estériles y habían sido bendecidas con hijos. Aquí también pasó lo mismo. La mamá había sido estéril y cuando nació el niño lo entregó para que ese niño se consagrara al servicio de Dios. Entonces hay un relato que es muy bonito, poético, parece un cuento de niños, que dice que una vez estaba el niño, eso está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y 2 está esa historia, del primer libro de Samuel. Se nos dice que Samuel, siendo niño, estaba en el templo ya consagrado. Está creo que es en el capítulo 2, porque en el primero es el problema de la mamá, de la esterilidad. ¿Cierto? Y estando en el templo, se nos dice que el niño oyó que lo llamaban Samuel, Samuel. Y entonces fue a la pieza del sacerdote, que llamado Elí, y le decía, aquí estoy. ¿Cierto? Y el sacerdote le dijo, no, yo no le he llamado, vuélvase a dormir. Y entonces al ratico el muchachito volvió a oír, Samuel, Samuel, y entonces fue otra vez allá. Sí, a la orden, ¿para qué me necesita? Y hombre, yo no lo he llamado, vaya, duérmase. Y volvió así otra vez. A lo último el sacerdote cayó en cuenta, debe ser Dios el que lo está llamando. Y entonces le dijo, cuando vuelvas a oír esa voz, habla Señor, que tu siervo escucha. Y precisamente habló, ¿cierto? Y Dios le dijo, anúnciale al sacerdote que sus hijos se han corrompido, ¿cierto? Y que yo entonces voy a jalarle las orejas. Con otras palabras, verán eso. Y entonces
Perfecto. El muchachito creció, habló con el sacerdote, etcétera, y bueno, el sacerdote reprendió a sus hijos y tuvo una historia. Pero ese niño Samuel, cuando ya se hizo adulto, resulta que sus hijos también se corrompieron. Y entonces, ahí en el texto que yo les pedí que leyeran, ¿cierto? Llega el pueblo a decirle, Samuel, sus hijos se corrompieron, ¿cierto? Y mire lo que nos está pasando a nosotros. Y entonces le pidieron eso, danos un rey que nos gobierne como las otras naciones. Samuel no quería, porque eso sería renunciar a aquel proyecto original que nació allá en el monte Sinaí, ¿cierto? De ser una nación diferente a las otras naciones, para que se viera que el Dios también era diferente a los otros dioses. ¿Cierto? Pero aquí las necesidades, el peligro de guerra, la corrupción interna, pensaron que las solucionaban volviéndose una nación igualita a las otras, con rey, con ejército y por supuesto también vendría con otras circunstancias como impuestos y esclavitud. En ese texto leemos que Samuel le dijo a ellos, no, 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 y fue a consultar a Dios. Y Dios le dijo, Samuel, ellos no lo están rechazando a usted. Me están rechazando a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Ahí está el punto clave para entender lo que ocurrió después, que como que no confiaron que podrían seguir siendo una nación distinta, con un estilo de vida distinta, sino que pensaron que tendrían que apoyarse, como todas las naciones, en ejércitos, en economía, en riquezas, etcétera. ¿Cierto? Y entonces le dijo Dios a Samuel, concédeles lo que te piden. ¿Cierto? Es una situación interesante. Esta es la forma como se escribe para entender, mire lo que voy a decir, el pecado original de Israel. Renunciar a Yahvé para volverse como las otras naciones. Y entonces es apoyarse en ellos mismos, en sus líderes, en su ejército, etcétera, y dejar de apoyarse en Dios. Entonces, Samuel, como Dios le dijo, concédales. Entonces, con dolor en el alma, buscó un rey. Cuando busca el rey, el primero que encontró fue a Saúl. Ahí encontrarán ustedes, después de ese capítulo 8, ya en el 9, etcétera, la forma como se encuentra con Saúl, ¿cierto? Que Saúl tuvo también unas visiones. Saúl tuvo algo que llamaban profecía. A Samuel se le llamaba también ya profeta, ¿cierto? O sea, no era solo anciano, no era solo juez, sino también profeta, Samuel. Aquí se habla de Saúl, que Saúl fue un líder guerrero, era de la tribu de Benjamín, pero él tenía ganado. Él fue uno de los ganaderos, que yo les dije que una de las novedades era que ya había ganadería y eso hace que haya terratenientes. ¿Cierto? Saúl tenía ganado. Como guerrero, venció a los amonitos y fue elegido por aclamación popular. Es decir, cuando Samuel dijo, está bien, vamos a conseguir rey, prácticamente todo el mundo pensó en Saúl, fue el primer rey, ¿cierto? Hubo otros intentos antes de reinado que yo les había dicho, de un tal Abimelech y de Jefté, ¿cierto? Pero eso fue una cosita demasiado pasajera. Realmente el primer rey fue Saúl. Pero ¿cómo reinó Saúl? ¿Cierto? Él tuvo una forma de ejército permanente de voluntarios. O sea, empezó ya el ejército permanente, pero voluntarios, no fueron con servicio militar obligatorio, sino que gente que se le prestó cuente con nosotros. Reinó sin ciudad capital, sin corte, sin sacerdocio, sin templo, no cobró tributos. O sea, siguió
como los antiguos líderes, pero ya no influyendo únicamente en una pequeña tribu, sino ya con acogida nacional. Esa es la característica de Saúl. Reinó como los líderes de siempre. Un reinado muy bueno, pero ya, digamos, con esa característica nacional. ¿Cierto? Se apoyó en la organización tribal, respetó mucho las tribus y su reinado fue guerrero, principalmente contra los filisteos, pero ya dijimos que también contra las amonitas, etcétera. Fue perfecto. Pero él cayó en unas circunstancias. Ustedes recordarán la historia de Saúl. Es una historia que se conoce por una lucha que tuvo David con el gigante Goliat. Pero resulta que siendo Saúl rey de Israel, ya se le puede llamar rey de Israel, ¿cierto? Siendo así, empezaron a subir los filisteos, ¿cierto? Y bueno, los filisteos intentaban subir y estos a repelerlos, y Saúl estaba ahí. Pero llegó un momento en que mandaron a un capitán, ¿cierto? A un gran guerrero fuerte, con su buen casco, con su buen chaleco, dijéramos así, se me olvidó cómo se llama eso, es decir, bien armado en los codos, en todo esto. Y vino a desafiar a los israelitas. Dijeron, aquí vengo yo, si hay alguien que me venza, perdemos, ¿cierto? Pero si nosotros vencemos, se tienen que someter a nosotros. Para evitar matanza, viene uno a representar la batalla, uno solo. Cada uno traiga a su mejor guerrero, ¿cierto? Entonces por ahí apareció un muchachito que se dio cuenta de eso, ¿cierto? Y le dijo, yo peleo con ellos. Y fue David, un jovencito, un pelado, ¿cierto? Y todo el mundo, ¿qué va a pelear usted? Yo peleo con él. ¿Cierto? Y entonces agarró el peladito, se le enfrentó a David, ¿cierto? Con una onda y ¡pam! Le pegó en la cabeza y cayó el otro. Eso mostraba como reflejo la forma como peleaban entre ellos. Los filisteos tenían armamento pesado, estos no, pero suban a la montaña a ver quién vence. En la montaña gana el que está peleando con huesos de animal o el que está peleando con ondas, pues con cauchera, ¿cierto? Abajo el que tiene caballos, carroza y vestido metálico. Entonces las peleas Israel nunca bajó a pelear abajo porque aquella la tenía perdida. Pero si ustedes quieren subir, aquí se aprendan con nosotros. En este caso, David representó y ganó y venció. Y como ese era el pacto, los otros se retiraron momentáneamente. Pero entonces empezó la gente, así está escrito, que empezó la gente a decir, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. ¿Cierto? Entonces Saúl, el rey, que había sido un rey muy bueno, muy querido por todos, empezó a sentir envidia de David, ¿cierto? Porque decían, este está tan aclamado que me va a quitar el poder y se va a volver el rey. Entonces hubo luchas, persecuciones y todo, y hubo un momento en que David pudo matar a Saúl, que lo encontró por ahí en una cueva. Eso se relata 2 veces, esa historia, en una cueva o en una tienda, ¿cierto? Y David pudo matar a Saúl, lo tuvo en sus manos, ¿cierto? Y le perdonó la vida. O sea, le cortó un poquitico de la tela para poder hablar con él. Y después le llamó, mire, lo pude matar, pero yo a usted no lo estoy persiguiendo, ¿cierto? Usted no es mi enemigo, usted ha sido mi papá, de alguna manera se lo decía, ¿cierto? Y entonces Saúl comprendió, porque Saúl estaba persiguiendo a muerte a David por envidia. Y le dije, David, hijo mío, mira cómo estaba mal, que perdóname, que yo no sé qué. Se reconciliaron, pero hubo un problema de que ya las cosas había celos y seguía todo eso. Y hubo un momento en que Dios le dijo a David, ¿cierto? Así es como está expresada la historia, le dijo que ya quería salir de Saúl, que iba a ungir, ¿cierto? No, perdón, no le dijo eso a David, acabo de cometer un error. ¿Cierto? Le dijo a Samuel, que Samuel era el que había buscado a Saúl. Entonces Dios le dijo a Samuel, ya no estoy contento con Saúl, voy a escoger otro, voy a escoger, ¿cierto? Y le dijo
a alguien de tal parte, vaya, ¿cierto? Y con unos relatos que son muy, muy bonitos, pero vuelvo a decir, parecen cuentos infantiles. Pasó los hijos de, de Judá, ¿cierto? Pasó el primero, que era el fuerte, y le dijeron, este es el que tiene. Y entonces Samuel dijo, no, eso no, porque Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Y entonces ese se ve muy grande, muy corpulento, pero no es. Pasó otro, y Samuel no encontró a ninguno. Y dijo, ya están todos, no, pues está el niño que está por allá, llámenlo. Y apenas vino el niño, ¿cierto? Que dicen que era ojiazul, rubio, que era muy bonito el peladito, ¿cierto? Entonces Samuel dijo, este es el elegido por Dios, el más débil, el más pequeño. Pero eso sí, para Israel la belleza física es muy importante. O sea, el muchachito será el débil, lo que sea, pero es muy bonito, ¿cierto? Y es curioso porque con el grande, el fortachón, dijo que Dios no mira las apariencias, ¿cierto? Pero aquí no hay apariencia de poder en el niño, sino como la belleza que representa a Israel. No me voy a detener en esos detalles, pero escogieron a David. Y David entonces empezó después también a combatir y toda la cosa. Eh, Mire, no es desorden mío en este caso. Lo que pasa es que hay tres relatos distintos de cómo llegó David a ser rey. Uno, a través de, le comenté, la lucha con Goliat. También está esa que fue ungido por Samuel, que era el último menor. Esa es la segunda forma que se cuenta como David llegó a ser rey. Y la tercera, que fue por elección popular. Entonces, tenemos tres relatos distintos de cómo llegó David a ser rey, ¿cierto? Y la tercera es por acción popular, ¿cierto? Que todo el mundo, así como habían elegido a Saúl por acción popular, también a David. Y entonces hay que buscar en los tres relatos, ¿cierto? ¿Quién los escribió? ¿Por qué lo escribieron de esta manera? ¿Qué quieren decir con ese relato? Entonces hay algunos relatos de estos que uno ve que son leyendas, pero la leyenda siempre tiene un apoyo en la historia, pero se cuenta resaltando ciertas cosas y algunas parece que muestran más lo que fue el acontecimiento realmente histórico. Entonces tenemos dos leyendas y un relato histórico. El relato histórico parece que la asamblea que lo eligió, ¿cierto? Pero esas cositas eh, son muy importantes, pero relativamente secundarias para el proceso, porque lo que tenemos es que después de Saúl, David empezó a reinar. Y David también fue un gran guerrero, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con eso? Aquí escribimos, David comenzó a reinar sobre todas las tribus de Israel. Pues podemos seguir leyendo. Conquistó Jerusalén como ciudad real. Esa fue una estrategia del rey David muy importante, ¿cierto? Que había una ciudad que estaba dominada por algunas tribus que había, no, tribus no, por alguna población que estaba allá y que estos no habían podido conquistar, ¿cierto? Porque estaba en un monte de difícil acceso, en el monte Sión, ¿cierto? Pero David se dijo, voy a conquistar esa ciudad, pero no la conquistó para ninguna tribu, sino como la ciudad de él. ¿Cierto? Como una ciudad real. Y entonces era una ciudad imparcial para todas las tribus igualitas, que no fueran a decir es que privilegió a una tribu o privilegió a la otra, o porque él era de Judá, privilegió a la tribu de Judá, nada. Una ciudad que es la de él. Entonces fundó Jerusalén y todo el mundo la aceptó como ciudad real. Derrotó a los filisteos, extendió el territorio de Israel hasta Edom, Moab, Amón y Aram. O sea, extendió mucho el territorio al otro lado del Jordán. Yo les dije a ustedes, les recuerdo
que la tierra prometida es entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Esa es la tierra santa. Pero ellos políticamente también dominaron hacia el oriente, o sea, más allá del Jordán, lo que llaman Transjordania, ¿cierto? Un poco hacia el norte y hacia el sur. Y con David, cuando se extendieron hasta el sur, tocaron el Mar Rojo. Y yo de esto les dije a ustedes que era importante tenerlo presente, porque es al mismo sitio hasta donde ahora le dieron derechos a Israel cuando Inglaterra y unos aliados lograron que se estableciera en esa región el Estado de Israel y lo tiraron hasta ese puntico del Mar Rojo. En la época de David también llegaba hasta allá, pero duró muy poco tiempo hasta ahí. Pero es para que entendamos, hay un solo rey con las 12 tribus, ¿cierto? Y David fue un gran guerrero que extendió mucho el territorio. Él también respetó las tribus. David respetó las tribus, ¿cierto? Y tuvo una estrategia. Cuando Moisés viajó por el desierto y después cuando David entró, llevaron el arca de la alianza. Nosotros no habíamos hablado del arca de la alianza, pero era una caja, por decir así, donde estaba el rollo de la ley, o sea, los 10 mandamientos, la constitución de lo que sería después el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, cuentan, hay algunas, hay dos versiones también del paso del Jordán, como una procesión del agua, lo mismo que en el Mar Rojo, ¿cierto? Hay varios relatos, ¿cierto? Pero el detalle es que David, en un momento determinado, llevó el arca allá a Jerusalén, ¿cierto? Y eh, tuvo ya sacerdotes. Ya empezó con el sacerdocio, llamó a unos levitas, ¿cierto? A que fueran sacerdotes, pero quiso construir el templo, ¿cierto? Y un profeta, Natán, le dijo, no, señor, usted no va a construir aquí ningún templo, ¿cierto? ¿Cierto? Y se dice que fue Dios el que le habló, ¿cierto? A este profeta Natán y decirle, no, es que Dios dice, usted no le va a construir templo, Él es el que le va a construir a usted, ¿cierto? Una casa, un reinado para que sus descendientes reinen para siempre. Ese fue un acto profético de Natán, ¿cierto? La familia suya es escogida por Dios para que su familia esté reinando siempre para acá. No es usted el que le va a dar una casa a Dios, es Dios el que le va a dar una casa a usted, ¿cierto? No sé si eso se alcanza a entender, ¿cierto? Pero entonces se fue formando la teología real, o sea que Dios elige a una familia para que reine. Y está la promesa de que esa familia va a reinar por siempre, la familia de David. Y yo quiero recordarles que muchos siglos después, a Jesús, cuando entre a Jerusalén en un burrito, lo van a llamar Hosana al Hijo de David, al Hijo de David. Es decir, como que con Jesús se va a desarrollar esa promesa de que el reino sería para siempre, porque habrá un descendiente suyo que reine para siempre. Entonces, para unir un poquitico con el Nuevo Testamento, aquí estamos todavía en el Antiguo, pero viendo cómo surgió esa teología real, que la familia de David, por voluntad de Dios, va a reinar por siempre. Entonces, una elección divina, la promesa de continuación y de filiación. ¿Cierto? En la familia de David, ¿cierto? Empieza el somos hijos de Dios, ¿cierto? Luego vendrá una lucha por la sucesión del poder. Y es que a David lo quisieron mucho, 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 mucho. Como que se volvió el rey modelo. Se volvió el rey modelo de Israel. Pero, pero él fue un gran gobernante. Se le conoce una caída muy grande, que fue
mire el relato, que él estaba en la terraza, estaba por allá cuando miró para abajo y vio una vecina que se estaba bañando desnuda en la terraza, ¿cierto? Y entonces sea lo que sea, y se echaron piropos mutuamente, ¿cierto? Y empezaron a verse a escondidas, ¿cierto? Y esa mujer, ¿cierto? Era la esposa de un militar muy grande. Y entonces, en un momento determinado se juntaron los dos, ¿cierto? Y al tiempecito llegó el militar a la casa. Era el general Urias. Urias se llamaba. Entonces ella era la mujer de Urias, ¿cierto? Y entonces, cuando llegó, vino a presentarse al rey. Hasta luego, y el rey le dijo, bueno, muy bien, ahora vete a tu casa para que estés con la mujer, con tu mujer. Y Urias dijo, no, yo no voy a ir a la casa. Yo no voy a ir a la casa, y se quedó ahí afuera de la casa, no entró a su propia casa. ¿Por qué quería David que Urías entrara? Porque esa muchachita se embarazó en el encuentro con el rey. Y entonces, si entraba Urías, ya puede ser, no, pues, es un hijo de Urías, entró y se unieron, y el hijo es de Urías. Pero Urías ya le olía, ya se había dado cuenta como de los amores de su mujer con el rey. Entonces no entró a la casa, no entró, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo David? Habló con algunas personas y dijo, mira, ahora que va a volver Urias a la guerra, pónganlo adelante en uno de esos lugares peligrosos, ¿cierto? Pónganlo allá, ¿cierto? Para que se muera en combate. Entonces mandó a asesinar a Urias para poderse quedar con Betsabé, se llamaba la mujer de Urias, ¿cierto? Y colorín colorado, y ahí no se veía nada de ningún adulterio, de ninguna cosa, porque se la traía para la casa ya a una mujer viuda, ¿cierto? Entonces, para que entendamos la corrupción que se dio en ese momento también en el rey David. Cuando estaba ahí, ¿cierto? El relato eh, del, de los libros de los reyes, eso todavía está en los libros de Samuel, ¿cierto? Que es toda la historia, ya estamos en los libros históricos, primero los de Samuel, después los de los reyes, crónicas, etcétera. Pero es para que sepan, ¿verdad? Historia es que David, bueno, perdón, el profeta Natán, que era el mismo profeta que le dijo a él que no iba a construir un templo, pero que Dios lo iba a bendecir para que él tuviera una descendencia que reinara para siempre. Ese mismo profeta Natán se dio cuenta del atropello que hizo David al mandar a matar, ¿cierto?, a Urías, y al quedarse con la mujer. Y entonces, a través de una parábola, le dijo, mire, un hombre tenía una oveja, tal cosita, la otra muy buena, y resulta que llegó otro y le robó la oreja, y la oveja, y lo sacrificó. Y entonces dijo David, ¿cierto? Hay que matar a el que hizo eso. Y dijo, pues ese es usted, ¿cierto? Que hizo tal cosa y tal otra. Entonces cayó en cuenta, se arrepintió, pidió perdón, toda la cuestión, y le lloró a Dios y entendió su mal, etcétera, ¿cierto? Entonces Dios le perdonó, y para que ese muchachito, ¿cierto?, que naciera, pagara la culpa, entonces el muchachito se murió. Pero él pidió perdón, pero se quedó con la mujer. Se quedó con la mujer de Urias, con Betsabé, y después volvió a acostarse con ella y nació Salomón. El primer hijo de ella murió, y como que ese fue el castigo de Dios entonces por la traición. Pero después nació Salomón, ¿cierto? Y Salomón no era el hijo mayor. Ya había varios hermanos mayores. Y entonces mire el título que yo tengo ahí: lucha por la sucesión del poder. Absalón, el hijo mayor de David, intentó un golpe de estado a David, ¿cierto? Se va norteño, propendía por el retorno del tribalismo. Cuando digo norteño, ¿cierto? Había 10 tribus al norte, ¿cierto? Al norte de Jerusalén. Había 10 tribus, ¿cierto? Y había una tribu al sur. La tribu al sur se llamaba Judá, ¿cierto? Y había una tribu pequeñita, ¿cierto?, en el límite entre Judá y las 10 tribus del norte, ¿cierto? Y esa tribu era la pequeñita y se llamaba
Benjamín. Recordamos que Benjamín entre los 12 hijos era el menor. ¿Cierto? Y resulta que Benjamín fue un sándwich, porque las tribus de arriba empezaron a molestarse con el rey David, porque David a su propia tribu, Judá, la favorecía en muchas cosas, ¿cierto? En cambio, con los del norte no se portaba de la misma manera. Entonces ya había malestar en el norte, ¿cierto? Y entonces aquí dice que un tal Seba norteño propendía por volver al tribalismo. O sea, que parece que eso de buscar rey no está dando resultado. Y al morir David, dos hijos suyos se disputaron la sucesión real. Adonías, ¿cierto? Por eso cuando murió David, ¿a quién le tocaría? Adonías, ¿cierto? Con el apoyo de un general, de un sacerdote y de profetas. Ay, no, veo que no escribí lo de profetas. Y Salomón, con el apoyo de otros oficiales, del sacerdote Sadoc y del profeta Natán y de su madre Betsabé. ¿Cierto? Entonces, mire, Betsabé, esa mujer, logró envolver a David para que le diera el reino a su hijo y no al mayor. El mayor Absalón ya había muerto, pero el que quedaba ya como mayor, ¿cierto? Era este Adonías. ¿Cierto? Y entonces dije, no, Adonías no, déselo a Salomón, a Salomoncito, que era un niño todavía. En todo caso, envolvieron a David y David se dejó envolver por Betsabé y le prometió a Salomón que él sería el sucesor. Entonces, para que veamos lo que va apareciendo ya con el reinado, va apareciendo la corrupción, la lucha de intereses, las intrigas, todo ese montón de cosas. Y ahí, en el capítulo 8 que yo les pedí que leyeran hoy, de la primera Samuel, había como una profecía que le decía, no pidan rey, porque si piden rey, va a hacer esto. Él va a coger a los hijos de ustedes para el servicio militar, va a coger a las hijas de ustedes para el servicio de la casa, es decir, como sirvientas, como les van a poner un delantal para que sirva al rey y a los nobles, se va a quedar con las tierras de ustedes, es decir, una cantidad de cosas. ¿Cierto? Eso es lo que después hará Salomón, ¿cierto? Cuando muere David y que ya lucharon por el poder y triunfó Salomón, ¿cierto? Salomón subió al poder y eliminó a sus opositores. Llegó matando gente y fue considerado como un rey sabio. Nosotros oímos hablar mucho de la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría de Salomón se hizo famosa, no solo al interior de Israel, sino también al exterior. Es decir, las otras naciones se sorprendieron con la sabiduría de Salomón. Y entonces es interesante que miremos en qué consistió esa sabiduría. Cuando uno mira ya las historias de Salomón, ustedes pueden encontrar eso en la Biblia. Si le van siguiendo el camino, si de pronto tienen tiempo. Es decir, yo no les voy a decir que lo hagan obligatorio porque sería invertirle bastante tiempo, pero sería muy bueno que lo hicieran. Sería muy bueno porque, es decir, empiezan a entender los escritos en el momento que lo estamos aquí estudiando, ¿cierto? Cuando llega Salomón, se dice ahí que se propuso hacer el templo y ya el profeta Natán, que le había dicho a David que no, ahora le dice a Salomón que sí, que puede construirlo. ¿Cierto? Construyó el templo, pero también junto al templo el palacio real. Antes no había ningún palacio real. David no había construido ni templo ni palacio real, mucho menos el primero, Saúl. Saúl ni siquiera tenía ciudad capital. Pero mire, cada vez se va institucionalizando más el reino. Con David ya hay ciudad capital, con Salomón ya hay templo oficial y hay también castillo, por decir así, el palacio real. ¿Qué pasa con el templo? Antes, en la época del tribalismo, antes de que empezaran a tener reyes,
¿cierto? En cualquier lugarcito apropiado le daban culto a Dios, ¿cierto? Los Baales, o sea, los dioses del lugar, tenían una forma de hacerle culto a Dios. ¿Cuál era la forma? Entre otras, como era el dios de la lluvia, como era el dios de la fertilidad. Recuerdan que yo les dije que por ahí había muchas cosas y que estaban el dios de este lugar, el dios del otro lugar, etcétera. ¿Cierto? Era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Entonces, a veces había sacerdotisas, ¿cierto? Que ejercían la prostitución sagrada. ¿Qué quiere decir la prostitución sagrada? La forma de darle culto a ese Dios era acostándose con ella y entonces era un rito de fertilidad y Dios respondía fertilizando la tierra, etcétera, etcétera, con cultos de fertilidad. Y entonces era una forma de darle culto a Dios muy atractiva. Eso a cualquier hombre le gustaría unirse a esas sacerdotisas. Y eran muchachitas bonitas, bien cuidado su cuerpo, etcétera, etcétera. Eran atractivas. ¿Cierto? Y por ahí también empezó, que yo les dije, el retorno al baalismo, que fue uno de los problemas internos que está ahí escrito al principio, las circunstancias que hicieron pedir un rey, ¿cierto? Que son factores internos, también el retorno de algunos grupos al baalismo. También era por eso, porque era muy agradable ir donde esas sacerdotisas y sabiendo que estando con ellas y pagando el servicio, y lo cobraban caro, pero esa donación que le hacían a ese Dios se revertía en fertilidad para la tierra y en bienestar para ellos, etcétera. Entonces, con Salomón, ¿cierto? Eh, ¿Qué ocurrió? Veamos todo lo que pasó con este rey sabio, ¿cierto? La sabiduría de Salomón, ¿en qué consistió? Por una parte, desarrollo territorial. Consolidó lo que David, su padre, había conquistado. David había sido el guerrero que había conquistado mucha tierra hacia el sur, hacia oriente, y se había extendido al nororiente, perdón, sí, al nororiente hasta los límites de el río Éufrates. O sea, fue un reino grande también. No tan grande como los otros, como el de Babilonia, como el de Persia, como el de Grecia. No, no fue tan grande, pero para su época fue muy grande. Desde el río Éufrates hasta tocar el río, el Mar Rojo. Y yo les dije que David llegó hasta allá, hasta esa punta, pero también llegó hasta el lado de arriba. O sea, fue un gran guerrero. ¿Y qué hizo Salomón? Administrarlo. A Salomón no le tocó guerrear, no le tocó pelear, simplemente administrar. Entonces consolidó lo que David, su padre, había conquistado. Y fue un gran administrador. Organizó las 12 tribus de Israel como 12 prefecturas para administrar territorio y recaudar impuestos. Entonces, lo que eran tribus con ese manejo centrado en las familias, en la organización de familias, en los ancianos, él ya lo volvió casi dijéramos como un departamento, estoy pensando en Colombia, un departamento con su gobernador, con su, con sus recursos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y empezó a construir carreteras y empezó a construir una cantidad de cosas, con trabajo forzado, ¿cierto? Con trabajo forzado. 12 prefecturas para administrar el territorio y recaudar impuestos. Ya empezó la recaudación de impuestos. Eh, David no había comenzado con eso. Eso ya lo empezó Salomón. Hizo una corte suntuosa y eficiente, ¿cierto? Es decir, empezó a aparecer el ojo, las bandejas de lujo, los adornos, toda esa cuestión. Un ejército profesional y numeroso. Ya no era como el ejército que había tenido Saúl, ¿cierto? Que era una cosa como más de voluntarios. Aquí empezó también con el servicio militar obligatorio. De ahí no puse eso de servicio militar obligatorio, no está en el escrito, pero así fue ya con él. Y fue un eficaz constructor. Construyó el templo, el palacio real y construyó las murallas de Jerusalén. O sea, fue un gran administrador, ¿cierto? Y por eso decían, qué tipo tan sabio, ¿cierto? Tuvo una economía de abundancia, minería, agricultura, un comercio sólido, importaciones, exportaciones, flota naviera.
Y todo el mundo decía, pero este tipo, ¿cómo hizo tan rápido a organizar una nación? El Papa la conquistó y mire qué organización tan la que tiene. Entonces llegó la gente a preguntarle. Y uno, hoy, ahí está el escrito que llegó la reina de Saba, le llegó regalos y venga, cuéntame usted cómo ha hecho. Primero le dio regalos para comprárselo, ¿cierto? Y él también le dio después regalos a ella cuando se despidieron y le contó algunas cosas, probablemente no todos los secretos, ¿cierto? Fue un gran diplomático. Y un gran diplomático quiere decir que empezó a establecer relaciones internacionales con países vecinos y también con países lejanos. Tuvo una farma internacional, le hicieron préstamos, ¿cierto? Entonces, miremos que todo el mundo se sorprende que tan rápido construya una nación tan organizada y con todo esto. Fue promotor de la cultura, creó una escuela real. Hoy podríamos decir, con todas las diferencias que haya, como una especie de universidad, ¿cierto? Y ahí recogió las tradiciones antiguas de los pueblos. Entonces, ojo, que esto es muy importante lo que voy a decir en este momentico. ¿Cierto? Recogió las tradiciones, lo que se escuchaba y lo que se había escrito ya sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, lo que se había escrito sobre los hijos de Jacob, sobre José, sobre el Éxodo. Él empezó a recoger todo eso. Y al mismo tiempo los dichos populares. Nosotros tenemos dichos populares que los llamamos refranes. Sí, y yo estoy seguro que si yo empiezo aquí a decir un refrán, todos mentalmente repiten cómo termina. No encienda los micrófonos. Pero el que a buen árbol se arrima, yo sé que todos sabemos terminar eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Apuesto a que todo el mundo sabe terminar lo que yo estoy diciendo. ¿Cierto? Hijo de tigre, arrepintado. ¿Cierto? Eh, de tal palo, tal astilla. Más vale pájaro en mano que cien volando. Esto que todos lo sabemos, ni sabemos quién nos lo enseñó. Si fue la mamá, el papá, la abuelita en la escuela, no sabemos quién enseñó eso. Y es muy curioso que estos refranes en casi todos los países, en Venezuela, en Argentina, en España, con redacciones distintas, pero son casi los mismos refranes. Entonces, esa es la forma como se transmite la cultura cuando la gente no sabe escribir. Entonces, cuando la gente no sabe escribir, la memoria llega con refranes pequeñitos o a veces también con pequeños poemas, ¿cierto? Poemas corticos, pero que dan enseñanza. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas que hizo Salomón fue recoger todos esos escritos que pudo. Y entonces, con esa colección que hizo, se empezó a escribir la Biblia. Ya fueron los primeros escritos de la Biblia, fueron hechos en época de Salomón, recogiendo. Y entonces hay una cosa que es curiosa, y ya aquí vamos a empezar a entender algunas cosas. Resulta que en algunos pueblos cuentan una historia de esta manera y en otros pueblos cuentan esa misma historia de otra manera. Así como si nosotros ponemos a dos hermanos a hablar de la mamá o del papá o del abuelito, cada uno de los hermanos cuenta la historia del papá, de la mamá o del abuelito de una manera distinta. Y a veces en las tertulias familiares, el uno ve, yo no sabía lo que vos me estabas diciendo, sí, mano, usted no se da cuenta, no acuerda que tal cosita, ve, sí, yo no había caído en cuenta. Y cada uno tiene una experiencia distinta para contar la historia. Entonces, Salomón recogió todas esas cositas. ¿Cierto? Y todas esas cositas fueron quedando en algunos libros que años más tarde, y hasta podemos decir siglos más tarde, esas historias y otras que llegaron conformaron después el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cierto? Entonces así se fue formando la Biblia con esos pequeños cosas y el que empezó esa recolección fue Salomón. Y por ese motivo y por muchos otros, a él se le consideró sabio. Pero la sabiduría de él fue también prácticamente tiranizando al pueblo, dañó lo de las tribus
empezó a cobrar, es decir, se volvió muy opulento y todos los vecinos, Ave María, que reinado este tan bacano, ¿cierto? Venga, enséñenos cómo fue, ¿cierto? Entonces, por eso una sabiduría que cogió fama. Al principio, Salomón, hay una oración muy bonita, la oración de Salomón. Señor, dame sabiduría, ¿cierto? Yo no quiero riqueza, sino sabiduría para gobernar a tu pueblo, tal, tal. Se me parece que al principio la intención de Salomón fue buena, ¿cierto? Pero él era inteligente, él tal cosa y tal otra, y entonces se desvió. Y yo quería decir una cosa, pero la callé para decirla en este momento, ¿cierto? Cuando decimos que fue un gran diplomático, ahí están leyendo, que lo tengo a la vista, ¿cierto? Que están leyendo eso, que fue un gran diplomático. Relaciones internacionales, fama internacional y préstamos. Nosotros ahora la diplomacia y las relaciones internacionales, ¿con qué las sellamos? Nosotros las sellamos con embajadas y consulados. Si la relación es muy estrecha y los países son grandes, está la embajada y puede haber 1, 2, 5, 10, 20 consulados. En Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos muchas relaciones con Estados Unidos, está el embajador y hay varios cónsules en distintas ciudades. Aquí también, ¿cierto? Hay la embajada de Estados Unidos en Bogotá y hay consulados en las distintas ciudades, en Medellín, en Cali, en todas esas partes hay consulados de Estados Unidos, ¿cierto? En ese tiempo, en el tiempo de Salomón, no existían ni las embajadas ni los consulados, sino que hacían pactos. ¿En qué consisten los pactos? ¿Cierto? Salomón va a hacer un pacto, digamos, con Egipto, ¿cierto? Porque los pactos también eran con esos países con los que antes habían tenido problemas, pero ahora van a hacer pacto. Entonces, ¿en qué consiste el pacto? Bueno, vamos a ser amigos, nos vamos a respetar. Entonces, usted me va a dar una hija suya y yo le doy una hija mía. Usted se casa con la hija mía y yo me caso con la hija suya. ¿Cierto? Listo. Y entonces ellos no van a hacer guerra porque saben que mi hija está allá. Entonces, esa es como una cierta garantía de que se va a cumplir la palabra, de que tal cosa. Y si yo alcanzo a tener hijos con esa muchachita, lo que nazca va a ser descendiente mío y descendiente de Egipto, ¿cierto? Entonces, se van creando ciertos lazos también de parentesco y entonces es el caso de las mujeres. Si ustedes leen, se darán cuenta que ahí dice que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Por supuesto que eso es una exageración grande, pero quiere decir que tuvo relación con mucha gente y tenía muchas mujeres y con unas tenía una alianza y con otras otra, ¿cierto? Entonces, una es la cosa con las que se vuelven esposas y otra las que se vuelven concubinas. Y sí, probablemente tenía muchas mujeres, pudieron haber sido 30, 40, 50, ¿cierto? Pero ahí dice 300 y 700 porque esos números son simbólicos y no voy a hablar de eso ahora. Pero en todo caso es una exageración con sentido, para querer decir por dónde empezó a desviarse el corazón de Salomón, ¿cierto? Porque las mujeres llegaban aquí, pero permítame adorar al Dios de mi pueblo, ¿cierto? Y entonces eso era parte del pacto. Yo le doy a mi hija, pero si le permite a ella adorar a nuestro Dios. Entonces, bueno, está bien. Entonces, con las mujeres fue entrando la idolatría. ¿Cierto? Y simplemente quiero que recordemos la historia de Adán y Eva, que con la mujer entra la idolatría, entra la serpiente. ¿Cierto? Hay un reflejo de esta historia de Salomón, el hombre sabio. Y el árbol prohibido es el de la sabiduría, del bien y del mal. Y Salomón empezó a conocer el bien, pero con las mujeres y con todo, empezó también a abrir las puertas a la idolatría y el ejército y la riqueza y los impuestos y fue acabando con las tribus y puso a su propia gente a trabajar como esclavos. De tal manera que el templo se construyó, pero con una organización de que cada tribu tenía que tener durante un mes a la gente trabajando para el templo y trabajando para el palacio.
Después, al otro mes, otra tribu. Entonces, cada tribu tenía al menos un mes de esclavitud, construyendo templos, construyendo palacios. Entonces, ahí estamos viendo un poquitico, un reflejo en la historia de Adán, de lo que ocurrió por acá. ¿Cierto? Ya después, si Dios quiere, vamos profundizando más estas cosas. Pero también les había dicho que en Caín y Abel se va viendo el reflejo de problemas de pastores con agricultores. Y yo ya les dije que la ganadería apareció. Entonces, entre los ganaderos, los pastores y los agricultores, ya empieza a haber problemas por la tierra. Y antes se nos decía que la tierra era de Dios, pero empezó a ser propiedad privada de algunas personas. Entonces, eso es lo que va generando el origen del mal. Y entonces, a partir de eso, sí, este ha sido el problema de toda la humanidad. Ese es el pecado original. Un reflejo de lo que está pasando aquí con Salomón. Sí. Sigamos, entonces, ¿cuál es el costo? Es decir, todo lo que hizo aquí que acabamos de hablar, muy bueno, promocionó la cultura, carreteras, ciudades, todo eso que acabamos de hablar, gran gobernante, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Qué se sacrificó? Entonces, a un alto precio. Está el gasto público, la corte suntuosa, construcciones, ejército, caballeriza. Tiene que tener muchas caballerizas también para un ejército. Recordemos que ya ha avanzado la técnica. Entonces ya Israel también tiene eh, carrozas con caballos tirados y a salir a pelear con ellos también. El harén, una cantidad de mujeres, hay que conseguir plata para alimentar el ejército, las construcciones, la corte. Apareció la deuda externa, entonces hay importaciones, préstamos, aparecen los tributos elevados. Ya se le está cobrando a la gente no solamente un mes cada año de trabajo únicamente por comida, ¿cierto? Sino que también empiezan a pedirle diezmos, dijéramos, de lo que cultivan, ¿cierto? Entonces están los siervos y las siervas, construcciones, navieros, mineros, trabajos forzados. Aquí sí puse el servicio militar obligatorio, no lo había puesto arriba, pero lo puse aquí. Tributos elevados, cultivos, ganado, especialmente, ojo, especialmente a las tribus del norte, a su propia tribu de Judá, que es la tribu del sur, donde está Jerusalén para abajo, ¿cierto? A esa le exigió menos trabajo, le exigió menos impuestos, etcétera. Y era notorio el privilegio por Judá. Él era de la tribu de Judá. No nos olvidemos, Belén de Judá, donde nació David, allá fue a nacer Jesús, porque era de la tribu de Judá, ¿cierto? Y entonces estos fortalecieron no, privilegiaron más a los de su propia tribu. Las otras 10 tribus estaban con rabia, con un malestar impresionante. ¿Cierto? Entonces estamos hablando del costo de la sabiduría de Salomón, ¿cierto? Entonces, en la diplomacia, compraventa de mujeres para matrimonios de interés, ¿cierto? Entonces las mujeres se vuelven la mercancía para que las naciones tengan comercio, para que las naciones tengan relaciones pacíficas, para todo lo que ya sabemos que funciona a esos niveles altos, ¿cierto? Me estoy leyendo de abajo para arriba, estoy leyendo en desorden. Los trabajos forzados, siervos y siervas, constructores, navieros y mineros, eso ya lo he dicho. La desarticulación del sistema tribal. O sea, los ancianos y las asambleas le cedieron el puesto a los prefectos, es decir, a los gobernadores y a los alcaldes, ¿cierto? Ya terminó de ser esa cosa tan fraternal que había. Se oficializó la cultura. Los ancianos y los padres de familia se dieron el puesto a los sabios. Entonces ya no son los papás, ya no son los levitas, ¿cierto? Esa tribu de Leví que eran los que habían animado por todos los lados a los que no les dieron tierra. Creo que de eso había hablado yo, que hubo una tribu a la que no le dieron tierra. Ellos eran los animadores espirituales, como decir los religiosos, lo que debiéramos ser los religiosos en un país que hacemos voto de pobreza, que no tenemos familia, que no tenemos tierra, tal cosa, pero salimos a una organización espiritual de hermanos, convertir a Colombia en pueblo de Dios. Y se nos olvida, nos quedamos aportonados viendo televisión como todo el mundo.
¿cierto? Eso para que lo miremos. Y a veces perdemos el sentido para que hicimos un voto de pobreza, para que hicimos un voto de castidad, de obediencia, es para estar disponibles para un proyecto comunitario, ¿cierto? Y se nos olvida y nos quedamos por aquí haciendo bobadas y diciendo bobadas. Bueno, me gusta hablar de eso para entender allá quiénes eran los levitas, pero a los levitas los cogieron, mire, centralización del culto. Cierto, los levitas se dieron el puesto a los sacerdotes de la élite del templo, es decir, llamaron a los levitas para que fueran sacerdotes en el templo, que fueran los cantores, los acólitos, los sacristanes, los que abren la puerta, los que limpian el templo, los que preparan el altar para los sacrificios de animales, etcétera. Entonces dejaron de ser los profetas, los animadores del proceso, ese proceso se acabó. Y a los levitas los llamaron aquí a servir. Eso fue un cambio profundo que se dio y fue una tergiversación ya del proyecto original. Luego, Yahvé, que era el Dios de la historia, el Dios de los pobres, el Dios de la libertad, le cedió el paso al Dios del rey, el Dios del culto, el Dios del templo, el Dios de la ciudad capital. El arca de la alianza la encerraron en el templo en un lugarcito chiquito, ¿cierto? Y únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cierto? Y los otros sacerdotes por ahí cerquita, donde estaba el altar de los sacrificios, donde mataban los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, el lugar, digamos, de los varones, más afuera el lugar de las mujeres, y en la punta de los extranjeros que no les permitían pasar de cierto lugar, ¿cierto? Y las mujeres tampoco podían entrar hasta por allá, y lo más central únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. O sea, a Dios lo tenían encerrado, lo enjaularon. ¿Cierto? Y antes Dios estaba caminando con el pueblo, recorrió el éxodo, iba con ellos, se aparecía en las tiendas, como nube, como luz, etcétera. Iba caminando con ellos, pues agarraron y ya lo encerraron. Entonces, mire los cambios tan grandes que hay. ¿Cierto? La idolatría, las alianzas internacionales, la diplomacia, matrimonios y la apertura económica y cultural, junto con los nuevos intereses creados por la monarquía, abrieron las puertas a la libertad religiosa. Esto es, a la adoración de otros dioses diferentes a Yahvé. Y el territorio se fue llenando otra vez de altares a los otros dioses. ¿Cierto? Y Yahvé pasó a ser como un dios entre tantos. Querían ser semejantes a los otros pueblos y terminó siendo su dios semejante a los otros dioses. ¿Dónde quedó el sueño de libertad, de justicia, de participación e igualdad que dio origen al pueblo de Israel? Entonces, ese es el trasfondo de la charla de hoy. Entonces, voy en este momento a conversar con ustedes. Espera un momentico, yo quito esto. Ah, no, aquí arriba puedo, ¿cierto? Espera un momentico, yo voy a ver cómo voy a hacer para quitar esto y ver las pantallas, para vernos un momentico las caras. Espera, a ver, yo esto todavía no lo he aprendido bien. Padre, ya le ayudo. Ah, bueno. Vanessa, ¿cierto? Gracias, Vanessa. Con mucho gusto, padre. ¿Cierto? Y yo aquí en mi pantalla, yo no estoy viendo sino como 6 personas, a las otras no las veo, ¿cierto? Pero bueno, a ver, yo me voy a poner aquí, no, demasiado grande. Yo quiero más bien ver a los demás. Entonces, no, no sé, ya me perdí otra vez. Sí, porque no me interesa verme a mí mismo, sino ver como una pantallita donde aparezca la mayoría de la gente. Y yo creo que hoy es fácil porque no veo sino 18 personas. Por algún motivo se disminuyó hoy el número. Bueno, pero aunque sea, hablemos. ¿Ustedes se están viendo entre todos o no? Bueno, a ver, la cuestión es esta. ¿Qué le llamó la atención de esta parte del proceso?
¿cierto? De haber acabado con el proyecto original de tribus y haber aceptado la propuesta, ¿cierto? Seamos como los otros pueblos y nombremos rey, para ser como las otras naciones de la tierra. Y los efectos, las consecuencias que hemos llegado, pasamos rapidito por Saúl, pasamos también relativamente rápido por David y nos detuvimos un poco más en Salomón, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué opinión nos da esto que estamos descubriendo, empezando a conocer quizás de la historia de Israel? ¿Cierto? Y sí me gustaría que alguien abra el micrófono y empiece a hablar y después otro y otro, preguntas, inquietudes o reconocimiento de algo. Me pareció muy importante esto. Veamos a ver, abramos la conversación. Buenas noches, Germán Mongua. Gusto en Normal. saludarlos a todos, compañeros. Pues este proceso, este ejercicio, tristemente me deja ver que la historia de la humanidad en su terquedad y en su necedad, entre más transcurre el tiempo, más tontos somos, cometemos los mismos errores de la historia de Israel, el poder, la ambición, eh, las cosas mundanas, la falta de respeto por el otro, eh, trayéndolo a nuestro momento, a mi historia, por mi cultura paterna, el tema de él era muy importante. Me decía, hijo, la Era muy palabra vale importante más que, que un perdón. cheque. Más importante para una persona es la palabra, el valor de la palabra y del compromiso. Ujú. No importa un cheque, una letra, porque el que quiere pagar paga y el que no quiere pagar no paga, el que quiere ser deshonesto lo es. Y si miramos todo lo que conlleva el proceso de Israel en su comienzo, a hoy, de pronto ha empeorado más de lo que estaba antes. Y nuestra Ujú. sociedad está en la misma descomposición. Muchas gracias. Ok, gracias. A mí también, Javier, ¿me oyes? Sí, Luz Eugenia, te oigo. Ya, pues también me llamaba mucho la atención. La vez pasada nos hacías caer en la cuenta de que había como una repetición de procederes. El pueblo peca, Dios lo perdona, el pueblo vuelve a no sé qué, Dios lo vuelve a coger. Y ahora a gran escala sigue lo mismo. Dios respeta la libertad del pueblo. El amor de Dios y la elección de Dios es gratuita y respeta la libertad del pueblo y llegamos a esto, que pues que casi se desdibuja todo lo más importante de la alianza y Dios volverá otra vez a recibir al pueblo y a renovar la alianza y etc. Me llama la atención el respeto a la libertad. Sí, es una observación muy valiosa, Luz Eugenia. ¿Cierto? Cuando le dijo a Samuel, déjalos. No es a ti el que te están rechazando, sino a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Pero ya después el Señor volverá a buscar la forma de recuperar a su pueblo. Sí, Padre Javier, ¿me escucha? sí, te escucho. Lili. Alba Lucía. Ah, sí, perdón. Es que no estaba viendo y se me pareció la voz a la de Lili. Sí, Alba. Estamos bien. Ya te Perfecto. escucho bien, ya Bueno, sé quién es. Sí. sí. No, primero pues agradecerle muchísimo esta clase de hoy porque ha sido pues muy fascinante, la verdad. Volver como a recordar toda esta historia de los reyes y eso. Y tengo una pregunta. En los libros del Eclesiastés, Eclesiástico y la Sabiduría son escritos por el rey Salomón, pero pues en esos libros uno encuentra muchas lecciones para vivir bien, digámoslo así, como manuales de vida, pero ellos también erraron mucho y sí, cometieron cosas que no eran como de la voluntad de Dios. ¿Cómo entender pues también estos libros para nosotros hoy?
que rescatar de ellos. Y también pienso que la historia de la humanidad se ha ido como complicando demasiado con muchas normas, muchas leyes, la misma iglesia, pues de nosotros también pone a veces muchas trabas como para que la gente se sienta acogida en la misericordia de Dios. Ujú. ¿Cómo iluminamos esto? Porque a veces, eh, sí, hay normas, hay leyes que apartan a los hermanos de la iglesia por X o Y motivo, que porque no son casados, que porque tiene un hijo no dentro del matrimonio, o sea, muchas cosas, pero que uno ve que en la historia del pueblo, pues también hasta ellos mismos que gobernaron cometieron muchas faltas, pues hay como la historia de Betsabé y el rey David. Bueno, ¿cómo iluminamos la vida para hacernos la más simple, para ayudarle a los hermanos desde cada contexto en el que nos encontremos, que el otro se sienta acogido, que no sienta que Dios es un Dios castigador, sino que es un Dios misericordioso y que nos acoge siempre? ¿Cómo entender todo eso, como esa incoherencia entre estos libros sapiensales y los errores también que cometían ellos como reyes? Mira, pero esa pregunta es clave, ¿cierto? Y, a ver, hay un momento en que San Pablo, dice, al niño se le da leche. En la medida en que crece, se le da a comer alimento más sólido, ¿cierto? Yo con ustedes quiero empezar a comer alimento sólido. Y por eso estoy hablando sin tapujos de problemas que hay en el desarrollo de la escritura, ¿cierto? Que hay uno que tiene fama de ser sabio, pero que lo visitó la reina de Saba y la sabiduría al ver los banquetes, al ver el uniforme de los criados, al ver tal cosa, ¿y usted cómo ha hecho? Entonces la sabiduría es como organizó es tanto poder en tan poco tiempo. Y Jesús después va a recordar también, cuando la reina de Saba visitó a Salomón, tal cosa y tal otra. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Y las flores se visten mejor que Salomón. O sea, Jesús va a tener su crítica a Salomón. ¿Me hago entender o no? Sí, yo creo que todos recordamos estas frases que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos escritos, por ejemplo, que los libros que tú dices de Salomón, de el Eclesiástico, etcétera, que dice la sabiduría de Salomón, no es que Salomón haya escrito eso, sino que Salomón empezó a recoger todo lo de las tradiciones del pueblo, etcétera, y él también hizo algunas cositas, y era también filósofo, él hizo sus aportes, pero después, muchos años después de la muerte de Salomón, se fueron escribiendo cosas, dijéramos, en su nombre y en su espíritu. Así, así como por decir algo. Y voy a poner un ejemplo que la mayoría de ustedes las conoce. En la Compañía de María, ¿quién la fundó? Santa Juana del Estonar. Entonces, podrían decir ahora, en el espíritu de Santa Juana del Estonar, escribimos esto, ¿cierto? Pero eso lo están escribiendo muchos años después de que se murió Santa Juana del Estonar. Pero se pueden legítimamente decir esto en el espíritu de Santa Juana del Estonar. Porque si ella estuviera aquí, probablemente haría esto, ¿cierto? Entonces hay que entender eso, que no fue Salomón el que escribió todo lo que se le atribuye. Los salmos de David, David fue actor, tocaba el arpa y parece que cantaba bien. Eso era, él también estuvo cantando a Saúl, animando cuando Saúl estaba toda decaída con la depresión. ¿Cierto? Él le cantaba. Esa es otra de las historias de David. Que yo le dije que hay varias historias mezcladas ahí, que lo nombraron 3 veces rey, pero hay una mezcla porque unas historias traen unas tradiciones, otras, y Salomón respetó todo eso y lo unieron de una manera que quedó con una colcha de retazos algunos, otros muy bien integrados. Pero si uno mira con atención, uno se da cuenta que hay tradiciones distintas. Hay 2 relatos, por ejemplo, de, del diluvio universal, ¿cierto? Hay distintos relatos. Eso ya Dios quiera que tengamos tiempo para dar pasitos de profundización. Lo que estamos haciendo ahora es una introducción a la historia de Israel y a la formación de sus escritos, ¿cierto? Pero a lo que estás diciendo es clave. Lo importante es ver cómo sacar de esas historias sabiduría para nuestra vida.
y con la situación tan compleja que está viviendo el mundo, todo el universo, y con la situación tan compleja que está viviendo Colombia, y con la situación que están viviendo tantas familias, cómo exprimir esas historias para descubrir lo que Dios quiere para nosotros hoy. Si no damos ese paso, nos quedamos analizando un libro antiguo que no vale la pena dedicarle tiempo simplemente para conocer un libro antiguo. Entonces, recordar que la Biblia es palabra de Dios para generar diálogo con nosotros. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces, lo importante son los pasos de nosotros y el sendero, pero qué luces vamos sacando. Pero con un curso como estos, aprende uno a aprender a encender bombillos de la Biblia. Y ante una situación que nos toque vivir con una comunidad, con un pueblo, con la familia, como lo que sea, nos puede llegar, ve, y esto había ocurrido en Israel, y esta luz nos trae. Ustedes se pueden volver personas que aprendan a utilizar el escrito para iluminar la vida. Y esa es la razón de ser de este encuentro del jueves. Y por eso estamos entrando también viendo las cuestiones complejas, no únicamente lo elemental y sencillo, sino también lo complejo, porque nosotros vivimos una vida que es muy compleja, ¿cierto? Entonces, ver, es decir, qué luces vamos encontrando para el presente. Por eso lo que dice Alba Lucía, fundamental, totalmente fundamental. Yo le digo eso, esos escritos no fueron de Salomón, lo utilizaron a él porque él es el prototipo, el paradigma de la sabiduría. Fue una sabiduría que estuvo acompañada hacia el final de una gran idolatría y una egolatría, ¿cierto? Pero él había empezado, ¿cierto? Como un hombre muy sabio, ¿cierto? Pero esa sabiduría se le desvió el corazón. Y así, ojalá, si tienen tiempo, empiecen a leer la primera de Samuel. Entonces, miren, después qué pasó con Saúl, después qué pasó con David, después qué pasó con Salomón, ¿cierto? Y lo van leyendo y van entendiendo cada vez un poco más. Porque si Dios quiere, en la próxima charla vamos a ver qué pasó cuando Salomón murió, dentro de 8 días. Y entonces eso está por allá, creo que en el capítulo 12 o 13 de la primera de Samuel. Pero yo les pediría, si pueden hacerlo, que lean ustedes por su propia cuenta, desde ese capítulo 8 que ya leyeron para hoy, lean el 9, el 10, el 11, hasta que muere Salomón. Y dense cuenta la riqueza, los impuestos, los trabajos forzados, lo que hemos hablado aquí ahora, ¿cierto? Y el malestar que empezó a crecer en unas tribus, las tribus del norte. ¿Cierto? Y después de la muerte de Salomón, entonces por ahí en el capítulo 12 o 13, no me acuerdo bien, ¿cierto? Ya lo retomamos aquí en conversación, pero que ustedes puedan también decir, sí, es que vimos esto, me llamó la atención en ese texto, tal cosa y tal otra. Yo les dije a ustedes que me gustaría que clavaran los ojos a estudiar, ¿cierto? Y entonces eso sería una buena cosa leer, ¿cierto? Pero nos vamos a centrar mirando toda esta historia y ustedes anoten, escriban. Y yo no sé cómo estén llevando cada uno para que esto no se pierda. Escriticos, preguntas, reflexiones, subrayen la Biblia, pongan. A mí me gusta mucho que la gente subraye Biblias, ¿cierto? Y que le pongan noticas y señales, flechitas o lo que sea, cada uno a su manera. Porque si lo tienen en la Biblia, cada que los ojos pasen por ahí lo van a recordar. Si rayan únicamente un cuaderno, después ese cuaderno se les pierde, se les embolata, ¿cierto? O, en fin, en cambio aquí en la Biblia ya siempre saben dónde está. Uno muchas veces tiene escrito y ya no se acuerda en qué parte fue que puso lo que había escrito aquí. ¿Cierto? Me hago entender en eso. Ojalá tengan alguna Biblia en la que ponen sus anotaciones. Pero bueno, cada quien tiene su propio estilo. ¿Y qué horas tenemos en el momentico? Las 9. Dios mío, ya van las 9. Esta vaina se fue muy lejos hoy. Pero Sí, bueno, ¿cierto? Sí, ya algunos se despidieron, ya bajó el numerito, algunos se fueron ya. ¿Hay alguna otra eh, preguntita o terminamos ya con la oración para que terminemos la grabación? Y si alguien quiere conversar, nos quedamos otros minuticos, pero perdón, terminemos. padre. ¿Cómo? Yo, yo tengo, padre Miguel, yo tengo una preguntita. Sí, bien puedas. Eh, pues de pronto yo había escuchado que la Biblia la había empezado a escribir como ¿Ya qué? la Biblia, Sí, que sí. por ahí en el año como 350, algo así, un
papa, pero usted nos relata que digamos, Salomón la empezó a escribir. Sí, Entonces, ¿cómo no? sí, a ver, cómo él la empezó y el papa, ahora, no recuerdo el nombre, como en 350, un papa que hubo por allá. No, no, no. Esa última versión no tiene apoyo histórico, no tiene ningún apoyo histórico. La Biblia se terminó de escribir unos cuantos años después de Jesucristo, que Pablo escribió algunas cartas y están las otras cartas que escribió Pedro, Santiago, y cerró con el Apocalipsis y punto. Eso terminó de escribirse en el siglo primero. No, perdón, ya en el siglo segundo, o sea, después del año 100. ¿Cierto? Más o menos como, póngale, en el año 110, 120 por un lado, ya se acabó de escribir eso. Ya no hubo más escritos de la Biblia. Se cerró lo que llaman el canon, ¿cierto? Eh, El canon de la Biblia. ah, Después puede haber otros libros, lo que llaman apócrifos, gente que quiso hacer sus reflexiones también sobre Jesús, porque Jesús fue un personaje muy, muy significativo. Y entonces mucha gente escribió sobre Jesús, ¿cierto? Pero los cristianos decían, no, eso que escribieron ahí, eso no, esto no viene de Dios, punto. No fueron aceptados, son los apócrifos. Y en esos canales como History Channel, etcétera, ¿cierto? Se apoyan mucho en aquellos otros escritos, lo que llaman otros apócrifos, que tienen datos históricos interesantes, es bueno conocerlos, etcétera, pero nosotros no los reconocemos inspirados por Dios. La Biblia se terminó de escribir ese día y ya no hay más. Ahora hay cuestiones para la interpretación de la Biblia, etcétera, y los papas aportan. La Biblia hay que leerla con estos criterios, de esta manera, teniendo en cuenta esto, etcétera. Y la reconocemos como inspirada por Dios. Pero aunque sea inspirada por Dios, ahí hay cuestiones que son interesantísimas. Hay un profeta que piensa una cosa y otro piensa otra distinta. Y en esa controversia, Dios va mostrando su rostro. Pero no nos podemos quedar con el rostro del Antiguo Testamento, porque aparece, voy a decir una palabra muy fuerte, aparece a veces un Dios muy salvaje, ¿cierto? Muy tirano. Pero eso fue lo que escribieron, que Dios nos mandó a esto. Esa era la idea que tenían de Dios, pero es una idea que se va puliendo con el tiempo. Se va puliendo con el tiempo, con los golpes que tuvieron en la vida, de eso hablaremos después, ¿cierto? Hasta que se va puliendo, hasta que llegará el momento del Nuevo Testamento. Pues todo un proceso para decir, pensamos que sí era Dios, pero así no es, ¿cierto? No sé si Miguel Ángel, eso te ayuda un poquitico no, a sí, la bastante, inquietud. padre. Sí, y de Excelente, los padre. primeros escriticos fueron los de Salomón, pero Salomón recogió fue tradiciones antiguas, ¿cierto? Correcto. Y él la fue coleccionando y todo eso. Y a partir de esa colección, poco a poco, a lo largo de unos 1000 años, ¿cierto? Se fue formando la Biblia. Porque Salomón, el rey David fue 1000 años antes de Jesús. Y las Ah, tradiciones eran mucho más antiguas, pero eran tradiciones casi todas verbales. Alguna que otra puede que estuviera ya por ahí escrita, ¿cierto? Pero en ese tiempo la escritura era escasísima, todavía no era una cosa ah, de conocimiento común, eran muy poquiticos los que escribían. ¿Cierto? Bueno, listo. Ok, Miguel padre. Ángel. ¿Alguna otra Muchas cosita? Bueno, yo gracias. creo que con esto ya podemos cerrar el micrófono. Muchas gracias, Gloria al padre. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nos Amén. despedimos, terminamos ya la grabación. Muchas